Bueno, acá estamos, ¿eh? Domingo 13 de marzo del año 2022, por las dudas que usted ponga algún programa viejo, donde estaría Claudia, obviamente, que no está con nosotros, físicamente por lo menos, pero acá estamos, como todos los domingos, en sin saco y sin corbata, acompañados hoy por el doctor Jorge Haddad, por Fernando Meiter. Daniel Estico está viajando para sus vacaciones tardías, pero nos ha dejado de regalo su comentario, y Guillermo Carril, que anda por ahí. Nosotros estamos tratando de analizar lo que fue esta semana, que es lo que hacemos todos los domingos con ustedes, y la verdad que no nos pusimos de acuerdo todavía. No, si vamos a hablar de la picada de la quinta presidencial o si vamos a hablar del otoño temprano que estamos teniendo los que todavía estamos de vacaciones, o si podemos hablar quizás del video que va a ganar seguramente todos los Oscars este año, que hizo la vicepresidenta de la Nación con ese vivo de piedras cayendo, rompiendo todos los cristales. Pero de lo que no vamos a hablar seguramente va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque ¿a quién le importa realmente? A nadie. Es como que nuestra vida sigue exactamente igual de miserable como siempre. Buenos días, Jorge Haddad, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Yo voy a tener que hablar del Fondo Monetario porque es lo que replica esta semana por todos lados, en especial con el adelanto que hizo la AFIP, que motivó la propuesta de invitar a una reconocida tributarista que emitió opinión sobre ese tema en 2012. O sea, no es una cosa nueva, entonces, como se vuelve a plantear el problema, la vamos a tener para que nos explique cómo es ese trabalengua, que es consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes, Jorge, que a mí me da un poquito de miedo que haya alguna cosa ahí en otro idioma que no se haya entendido del todo? Porque fue todo muy extraño, o sea, criticar el acuerdo sin profundizar en lo que eran los artículos, creo que no lo hizo nadie directamente, toda la gente que habló durante 12 horas en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Así que nos va a venir bárbaro que nos cuenten detalladamente qué es lo que puede pasar a partir de ahora, ¿no? Sobre Fernando. un punto nada más, Clara, porque es mucho. Lo voy a seguir en otros programas, pero este punto que afecta a Capital Federal, que es la evaluación para bienes personales de los inmuebles, ese tema es el que vamos a tratar hoy en profundidad. Hay un montón Muy preocupante. sobre otros rubros que están en la letra chica y que afectan a todos, en cadena. Claro. Y es un efecto dominó. Aunque no aumentan impuestos, por un lado, realmente te los aumentan indirectamente por el otro. Así que independientemente de las tarifas y de todo el resto, pero es complicado, vienen momentos complicados. Bueno, lo venimos diciendo que con acuerdo o sin acuerdo el panorama es bastante oscuro y confuso, pero no sé qué opinará el señor Fernando Meiter, que está acá con cara muy seria. Fernando, hoy es domingo. ¿Qué Así tal? que, Buen día para todos. una buena noticia. No, mira, a ver, estamos comenzando el programa. Yo quería compartir con ustedes la sensación, a pesar de estar de vacaciones, entre comillas, porque vos viste que los que estamos en estas cosas no podemos cortarnos Nunca. todo el tiempo. Primero, la retórica y el grado de desconocimiento, de discusión de algo tan importante como era el acuerdo con el fondo, realmente a mí me dio vergüenza ajena. Era escuchar a legisladores que no tenían la más mínima idea de lo que estaban votando. Era toda retórica, ¿viste? Esa retórica folclórica de antes, como si estuviésemos en los años 30, por un lado. Y Jorge, vos ayudame, pero hoy leo en Clarín a la mañana que aparentemente antes de que se firme el acuerdo definitivo, Argentina estaría pidiendo un waiver. Lo leí en Clarín, no lo leí en un pasquín de Villa Fiorito, ¿viste? O sea, a ver,
antes de que lo empecemos a comer, ya estamos pidiendo un waiver. O sea, es muy poco serio todo, muy poco serio todo. Perdóname, Fer, eso lo dijo Claudio en 2 o 3 programas, cuando yo le planteé esto va a ser imposible de cumplir, que se pide el waiver lo vamos a seguir pidiendo. Eso lo dijo hace más de un mes y medio. Y Pero va a ser entonces, así. pero Jorge, entonces, ¿qué es lo que Históricamente estamos? fue así siempre, Fernando. Nunca cumplió todo, entonces piden un waiver, aunque sea por la parte incumplida del periodo. Claro, pero a ver, es inviable. Reconozcamos que esto así es inviable. O sea, no. Vos como país, como empresa, como persona que estás trabajando con un sueldo, no podés programar absolutamente nada. No, por supuesto. ¿Sabes lo que hicieron los legisladores? Y de eso es clarito. Tratar a todos, salvo los que votaron en contra, tratar que Argentina no caiga en default. Nada más, no solucionar ningún problema, ni hacer ningún proyecto, ni hacer una proyección de bajar el gasto público. Absolutamente no les importó eso. Lo único que les interesaba es que Argentina no caiga en default por incumplimiento el 22 creo que es el 22 o el 24 de este mes, de una suma de dinero que no tiene. Entonces, lo que trataron es eso, y lo que va a hacer el Senado va a ser lo mismo. Por eso dividieron en 2 leyes. Una la aprueban y la otra se abstendrán, o no sé lo que hicieron. Pero lo que dice la ley es, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7 de la Constitución y en los términos de tal ley, las operaciones de crédito contenido del programa de facilidades extendidas a celebrarse con el Fondo Monetario Internacional para la cancelación de vencimientos del acuerdo de stand-by realizado en el 18 se aprueba. Resumo, ¿no? Es más largo el artículo. Se aprueba. Es lo único que tuvo el apoyo de Juntos por el Cambio y todo el resto. Muy clarito fue López Murphy, Sí. que dijo, yo no voy a votar esto porque no soluciona nada y es una mentira. Y en otras palabras, en las palabras de López Murphy, que es muy... No, pero dio una linda clase de historia económica Claro. una linda clase de historia económica, dio López Murphy, se los recomiendo escuchar. Pero la realidad es esa, tampoco te soluciona ningún problema de los nuestros, ¿eh? Es ¿No? solamente no caer en default. Bueno, nosotros no somos un país de los normales. Hace mucho tiempo que dejamos de ser un país previsible y en cualquier lugar del mundo un préstamo con el Fondo Monetario, un acuerdo para pagar la deuda, sería sentarse en el recinto, levantar la mano y aprobar. Pero nosotros tuvimos que escuchar una sarta de estupideces de unos cuantos legisladores, para los que nos seguimos, diciendo realmente cosas que no tenían nada que ver con la realidad. O sea, basta de echar la culpa al gobierno anterior. Somos un país. Si se equivocó el gobierno anterior, hay que honrar las deudas y pagarlas y rectificar el rumbo. No hay otra manera de funcionar. Y si el gobierno actual está haciendo las cosas mal, tendrá que rectificar también lo que está mal hecho. Pero parece que no hay intenciones y lo que tenemos es una cantidad de gente extraña pensando de manera extraña y diciendo, ya está, ya cumplimos, aprobamos la ley, ya está, caminamos para adelante. Sí, ahora hay que esperar qué va a hacer el Senado. Perdón, discúlpame que te corrija. Esa gente extraña que dice haber cumplido lo que no cumplió, se están matando entre ellos. Solamente vos tenés que leer los artículos de los diarios de hoy para ver que Cristina le quiere clavar un cuchillo en la espalda a Guzmán, que Alberto Fernández la mira de costadito mientras inaugura con su esposa de un embarazo ya de creo que 15, 20 meses, una casita de madera, vaya a saber dónde. No, es muy raro todo. La verdad que es muy raro todo, ¿viste? O sea, yo no logro. A ver, trato de mirarlo desde arriba esto, ¿no? Y vos decís, vos ponete en el lugar de un inversor, de un tipo que tiene que venir a poner plata acá a la República Argentina. Y mira todo desde arriba. Tratemos de sacarnos nuestro...
O sea, es lógico que cada uno tenga su pensamiento político, su idea sobre lo que es este gobierno, su idea sobre lo que... Pero ponete en la cabeza de un tipo que mira el bosque desde arriba. Dice, me voy a Ucrania, estoy mejor en Ucrania que en Argentina, en serio, disculpen si estoy haciendo algo y ofendo a alguien, pero realmente, a ver, solamente una cosa, Guzmán viajó a Estados Unidos para pedirle por favor a Estados Unidos que le consiga barcos para poder traer gas a la República Argentina. Más patético que eso, más patético que eso. En el medio de una de las conferencias más importantes del mundo sobre energía, un ministro con mira, me dijeron que tenía un desconocimiento total de la cosa energética, que los tipos con los que se reunió, en un momento uno le dijo, pero mirá que el gas no es como el maíz, que se carga arriba de un barco y se descarga. O sea, estamos mostrando ante el mundo un grado de desconocimiento tal que lo vamos a pagar y lo vamos a pagar muy caro, chicos, ¿eh? En serio. Bueno, digamos que la Argentina en este momento, al margen de lo dramático que es la guerra de Ucrania la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia contra Ucrania, podría haber aprovechado quizás exportaciones o inclusive el tema del gas ahí en Vaca Muerta, el nombre que le pusieron, se rajaron todos los inversores, tengo entendido, Fernando, decime si me equivoco, pero era un momento realmente como para, no te digo que aprovechar la desgracia del mundo, pero bueno, era lo que hay. O sea, hay que alimentar a gente que está en guerra y las exportaciones están frenadas en Rusia, en Ucrania, y acá tenemos. Pero bueno, acá lo que tenemos es un problema con los productores agropecuarios que están en pie de lucha esperando que les anuncien subir las retenciones. Así que Sí. todo va a estar para peor. Lo peor está por venir, como decía Claudio, y realmente no se solucionó nada porque hayan levantado la mano 200 tipos, 300 tipos y se haya abstenido o haya votado en contra el hijo pródigo. La verdad es que nada está bien y es cierto lo que decís, Fernando. Yo ahora en mi comentario justamente voy a hablar de este desaguisado que hay de gente que se juntó con un propósito que a nosotros nos hizo mal, no nos ayudó para nada. Pero bueno, es como que acá es el día a día. ¿Qué va a pasar mañana? Nadie lo sabe. ¿Cómo abrirán los mercados? Nadie lo sabe. Si vamos a tener gas o electricidad en el invierno, no lo sabemos. Si No, pero ya seguirán pasamos fabricando. pero Clara, a ver, que haya o que no haya más gas en la Argentina en este invierno, en el invierno que viene, que Vaca Muerta, que el gasoducto, yo creo que tenemos que empezar a mirar un poquito el país como un proyecto general. Porque, a ver, vamos a ser concretos. Todo lo que estuvo diciendo Jorge Haddad durante todos estos años que estuvo en el programa, lamentablemente se están cumpliendo. Todos los escenarios políticos que vos, Clara, estuviste contándonos a través de tus columnas, lamentablemente Sí, se están cumpliendo. así es. Todos los escenarios energéticos a los cuales que vos me cargas y me decís, a ver, trae las buenas noticias del domingo y yo te tengo que decir todo lo que pasa, claro, también medianamente se cumplen. Entonces, acá es o no saben, o no pueden, o no quieren solucionar las cosas. Son tres posibilidades. Son esas tres posibilidades. Punto. No hay más nada. No hay más nada, porque vos cuando tenés un problema buscas soluciones. Tenés un montón de problemas, agarrás una fichita, la solucionás, agarrás otra fichita, la solucionás. Hablando no las solucionás las cosas. Fernando, lo que pasa es que ellos forman parte del problema. Tenés razón. No lo pueden solucionar porque forman parte del problema. Tenés razón. Con los problemas internos que tienen, tanto oposición como el oficialismo interno, forman parte del problema y generan más problemas. Porque Sí. la realidad es esa, generan más problemas. Lo que pasa en tu área, por ejemplo, que se traslada
servicios que tenemos que pagar por luz, gas, por todo el resto. Lo que pasa en mi área, donde hoy lo vamos a ver, se está trabajando en una forma, se vuelve a cazar en el zoológico y se sigue cazando en el zoológico, y se comprometen a seguir cazando en el zoológico cuando es monstruoso lo que hay fuera del zoológico. ¿Me entendés? Entonces, no tenemos políticas de Estado, no tenemos políticas públicas, no proponen, nadie se queda pensando, señores, vamos a hacer 10 políticas públicas, las proponemos en materia laboral, en materia previsional, etcétera, etcétera. No existe política salvo la tranza, como normalmente nosotros hacemos. Fíjate lo que ocurrió en Chile días pasados, con igualito que acá con Macri, fue el traslado de los símbolos, la entrega de los símbolos y todo el resto, que es importante, porque es importante como institucionalidad. Y fíjate como habló Boric. Está bien, es para el público, es para todo, pero marcó pautas. Marcó pautas donde dijo, esto lo tenemos que solucionar entre todos. Y voy a llamar a todos. Y cuando en Chile no es como acá. Y hizo eso ya también en su campaña. Y si bien tiene todo el apoyo del Partido Comunista, lo que quieras, hay simbologías que están rompiendo la estructura tradicional de Chile y que las utilizó ahí en ese primer día de gobierno, que nosotros seguimos fomentando internamente. Por ejemplo, el problema mapuche, los problemas del sur. Dijo, esto se tiene que solucionar políticamente, pero no vamos a permitir la fuerza. Nosotros fomentamos la fuerza acá. Claro. Estamos actuando al revés. Te nombro un tema. Hay muchos otros temas nuestros que se generan directamente por lo que vos decís, o porque no saben, o porque no quieren, o porque no pueden. Pero internamente terminan peleándose en ese no saber, o sea, de una forma, de la otra, y no podemos esperar tanto tiempo. No, y el deterioro del país y el deterioro social, estructural del país. Y con las disculpas del caso, Jorge, una oposición que también da pena. No, por supuesto. Una oposición que realmente da pena porque no hay ningún, yo por lo menos, quizás estoy equivocado, siempre estoy equivocado, pero yo no veo ningún nombre de alguien que lidere la oposición y que marque un rumbo y que proponga algo distinto a lo que estamos viendo. Vos me vas a decir, no, está Javier Milei, está Esper. Sí, pero no es líder, no es... No, me parece bien que estén, porque está mostrando otra cosa, pero lo que me extraña de la oposición es que no tenga ya un informe completo de qué haríamos como políticas de Estado del país, no de la oposición, del país, para revertir la situación en que estamos. El problema creo que pasa hoy por el tema de la grieta, o sea, no fue gratis dividir a la gente de la manera que se la dividió. Lo fomentaron y las consecuencias son que ahora cuando a vos te proponen un plan, si viene de un lado, hay la mitad que no lo quiere, no lo acepta, y si viene del otro, hay otra mitad que tampoco lo acepta. Acá hay una falta de conciencia de que todos estamos dentro de este país, que todos queremos mejorar o vivir mejor, y parece que a algunos no les interesa, o sea, y no estoy hablando de la ciudadanía, sino de los políticos, ¿no? Sí, o sea, guarda a ver si digo algo que ofenda a la otra parte y no me voten. Por eso es que no están anunciando nada, porque si anuncian algo, inmediatamente va a salir la contraparte a decir, no te voy a votar porque eso no me gusta. Eso claro, es lo que Clara, perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero ¿sabes cuál es el problema? Después te cae la realidad encima. Y sí, o sea, te cae los índices de inflación del 7%,
te cae la desocupación, te cae que vos vas a ir a una fábrica y no vas a poder ir a trabajar porque la fábrica te va a decir, mira, flaco, no me están dando energía, me obligaron a cortar, te va a llegar un BEP para pagar y vas a decir, bueno, mira, a ver cómo hago para pagar ese BEP porque no tengo plata para pagarlo. Y te insisto, estaba hablando con una persona que es proveedora de una empresa petrolera muy importante, muy importante. Cobró una factura millonaria, pero millonaria la cobró porque la empresa petrolera, como corresponde, le pagó en tiempo y forma, ¿no? De lo que tenía que cobrar por un servicio dado en Cava, le hicieron retenciones. La provincia de Santa Cruz, la provincia de Chubut, la provincia de Río Negro, la provincia de Neuquén y la provincia de Buenos Aires. El tipo cobró un 40% menos en su cuenta, en el depósito que le hizo el banco por Unicheck, con todas retenciones de todas las provincias que el tipo no las puede descargar en ningún lado. ¿Me entendés? Y vos decís, y el tipo dice, la ganancia se la pagué a los tipos que cortan la ruta en Río Negro, ¿viste? O sea, Claro, claro. Jorge, o sea, ahí te cae la realidad. Entonces cuando vos decís, y no hay trabajo, y no la desocupación, y no esto, y bueno, o sea, está bien la grieta, está bien el Congreso, ¿viste? Los grandes discursos épicos, ¿viste? Pero la realidad es otra. La realidad es otra. La realidad es que esto cada vez se va resquebrajando más. Entonces, llegó un momento en donde la gente dice basta. Y a mí me cuentan unos pajaritos que tengo amigos que en el conurbano bonaerense ya no están tan contentos como estaban antes, que los muchachos están efervescentes, si se puede decir de alguna manera, y que los están parando como pueden. Cuando esos muchachos se calientan en serio, guarda a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Yo creo que la realidad nos sopapeó en estos antes de ayer, cuando se trató en el Congreso, y estaban en el Congreso en una burbuja diciendo palabras lindas, expresiones muy buenas, discursos, los políticos. Y afuera estaba la gente manifestándose. No digo los delincuentes que rompieron todo, porque los diferencio, porque había mucha otra gente que no tenía nada que ver, pero que estaba en la oposición. Y si vos lo ves, fueron llevados, estaban ahí, con los nenes, la familia completa. Esa es la realidad nuestra. No nos engañemos, tenemos un país que está al borde del colapso humanitario ya directamente. Pero Y no Jorge, nos damos cuenta y nuestros políticos siguen en las nubes, ¿me entendés? No, el no tema bajan a tierra. están jugando con también el desconocimiento de mucha gente, porque te lo digo porque lo escuché y porque me lo contaron fuentes absolutamente directas. A la gente que hicieron ir al Congreso los partidos de izquierda, les dijeron, si se aprueba esta ley, ustedes se quedan sin plan social y se quedan sin asignación universal por hijo. O sea, se quedan sin nada. Y esa gente fue asustada pensando que esa elección o esa votación del acuerdo con el Fondo Monetario va a significar que se van a quedar sin nada. Esto lo que va a traer es violencia, o sea, están generando violencia de todo tipo. Y si no están, estos que decís vos, Fernando, manejando estos punteros que no saben, o sea, en realidad sí saben, o sea, manejan la plata que reciben de la discreción como les parece mejor, se van a cambiar de bando y van a terminar de repartir planes, a repartir otra cosa, porque así tenemos el narcotráfico creciendo también en la Argentina como si fuera la nada. Y a un día nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta que Colombia al lado nuestro es un poroto, o fue un poroto en su momento. Así que... La otra cosa que quería redondear yo es otro video que pasaron por todos los canales donde le están robando un bolso o la cartera a una señora y ella se resiste, cae al piso y el delincuente le tira un disparo en la pierna. Y al final no se puede llevar el bolso
y se va hasta 20 metros donde venía un compadre de él, un compañero de él en un auto y se va en el auto. Había una señora caminando por ahí que se quedó como yo no tengo nada que ver y salieron vecinos y salió una vecina para ver qué es lo que había pasado y el marido de ella también salió con 2 armas. Una se la dio a la esposa y otra la tenía él. Estamos hablando que la gente común, la gente normal se está armando. Si llegaba a estar este delincuente, no sé qué pasaba si salía el marido con el arma antes. Cualquier cosa pasaba, Bueno, cualquier cosa. eso los políticos no lo ven. Eso no te lo demuestran ni te lo explican, ni te lo dicen. Tenés que verlo vos y darte cuenta. Es una cosa espantosa lo que estamos viviendo. Creo que vienen momentos difíciles. Seguro que sí. Hasta bueno, acá. nosotros seguimos la continuidad de este programa como es habitual. Ustedes van a escuchar seguramente a continuación la columna que nos dejó grabada en el día de ayer Daniel Estico, donde seguramente aclarará muchas de las cosas que no se tocaron en esta introducción. Y luego de Daniel, sí, vamos a mi columna política y el análisis que les prometí sobre lo que creo que está ocurriendo políticamente hablando. Bueno, transcurrió una semana muy compleja para la economía, para la sociedad argentina. Realmente la discusión o debate, presentación del ministro de Economía en el Congreso de la Nación para defender un proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, evidentemente ya se sabía que no iba a contar con el apoyo de gran parte del oficialismo, sobre todo el que define el voto y por lo tanto tuvo que recaer inexorablemente en la aprobación de la oposición. Claramente la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, ese gran bloque que por un momento aparece dividido y por otro lado aparece con capacidad de juntarse cuando realmente las papas queman, mostró que estaba dispuesto a validar la aprobación de la autorización del financiamiento por parte del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo, pero solamente eso, o sea, autorizarle a tomar deuda o a refinanciar, mejor dicho, los compromisos de la deuda pública acumulados, que uno obviamente por del lado de la política se querrá atribuir al famoso crédito que tomó el gobierno de Mauricio Macri en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional, pero basta ver la historia de la deuda argentina y no se sabe finalmente, creo que hay que remontarse a la Baring Brothers a principio del siglo XIX para saber realmente cuándo empieza la historia de la deuda pública argentina, en el cual todos saben cuándo se contrae, pero nadie sabe finalmente cuándo se va a pagar, porque es un revolving, es un refinanciamiento constante con el agregado, obviamente, casi constante también del refinanciamiento o de las necesidades de financiamiento de un exceso de gasto público que ha sido característico en la historia argentina. De ahí el aumento sostenido de los impuestos, lo que se denomina la presión tributaria, tanto en los órdenes nacional, provincial como municipal. Por lo tanto, aún cumpliendo con los vencimientos comprometidos de años anteriores, la deuda siempre termina creciendo, en parte porque todos sabemos, hay deuda que se contrae a plazo, pero se indexa por la variación del dólar, se indexa por la variación de los precios y finalmente incluso también porque acumulan intereses y se toman periodos de gracia, con lo cual lo que no se paga hoy. Bueno, entonces ahora sí voy a arrancar con mi columna. Finalmente, como todos ustedes saben, se votó y se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con 212 votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones. Saben ustedes también que los que votaron en contra estuvieron, además de Máximo Kirchner, que no estuvo
participando de la sesión, simplemente bajó a poner su voto del no o del no positivo en todo caso, pero insólitamente los liberales de la provincia de Buenos Aires, de Avanza Libertad, José Luis Espert y Carolina Píparo también votaron en contra, el economista libertario Javier Milei, como lo había adelantado, su compañera de bloque, Victoria Villarruel, y los diputados de la izquierda, por supuesto, Romina del Pla, Miriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca. Además de Ricardo López Murphy, como ya dijimos, quien explicó por qué estaba votando en contra. La izquierda sabemos que vota en contra del Fondo Monetario, sea cual sea el acuerdo. Pero a diferencia de Juntos por el Cambio, donde la mayor parte votó por la positiva, o sea, dentro de Juntos por el Cambio les dieron realmente la aprobación, en el Frente de Todos quedaron en evidencia las tremendas diferencias internas del bloque en torno al posicionamiento sobre la negociación con el Fondo Monetario. Es notable realmente para cualquier analista de cualquier parte del planeta cómo coincidieron la izquierda con la derecha liberal, cada uno con sus razones, pero es difícil realmente encontrar que esto ocurra. Solamente puede ocurrir porque era un mamarracho ese proyecto que se estaba presentando ahí. Es difícil de explicar que de los 37 votos en contra, 28 son del partido que envió el proyecto, o sea, del partido oficialista, del kirchnerismo, cristinismo, albertismo, como quieran ustedes llamarlo. Además del referente de la Cámpora, Máximo, dijeron que no Leopoldo Moró, Rodolfo Tailade y Gisela Marciota. Aviso que toda esta gente ya estaba contada de antemano, dijeron yo voto en contra, pero aseguraron tener el número necesario para poder aprobar la ley. Del Frente de Todos, como les decía, surgieron también las 13 abstenciones que hubo, entre ellas la de Hugo Yasky, Sergio Palazzo y Daniel Goyán, y además Itaí Hackman, más el diputado que responde a Juan Grabois, mientras que sus otros dos legisladores, Federico Fayol y Natalia Saracho, sí tiene 3 Grabois, 3 diputados, votaron directamente en contra. Ahora bien, tenemos este panorama que ustedes ya conocían, pero realmente lo que preocupa es ver por qué llegamos hasta acá, o sea, qué es lo que está pasando, qué clase de gobierno es este que estamos teniendo y de dónde viene. ¿Cómo se explica que el acuerdo conseguido por el gobierno no haya tenido el apoyo de los propios? Y no se explica tampoco cómo la alianza que lo llevó al poder se haya desintegrado de la manera que se desintegró a lo largo de estos últimos 2 años. Lo analizamos muchas veces en este programa, era conveniencia para unos y creemos que el bronce es lo que buscaban otros. Pero me voy a ir un poco más para atrás, porque esta historia no empezó acá. Esta historia viene desde el año 2003, cuando Néstor Kirchner ideó sumar a los jóvenes para crear su propio movimiento, la Cámpora, porque nunca comulgó con las ideas de Perón y fue peronista por conveniencia, como tantos políticos que se vuelven o se incorporan al partido porque es más rápido llegar hasta ahí. Es más rápido, es más caro también, pero es más rápido. Esa conveniencia que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003 tiene realmente el origen de todas las cosas que pasaron después. Ustedes recordarán que en ese momento Reutemann no aceptó la propuesta de Duhalde de ser candidato. Duhalde no apoyó a Carlos Menem, que quería volver, no pudo. Y entre todos los que habían pasado por las presidencias, esas memorables del colapso del 2001, no había ni uno que sirviera a los propósitos de salvar al peronismo. Salvo aquel ignoto gobernador patagónico, del que nada se sabía, ni del que nada se conocía, y armar un candidato en Argentina realmente no es una tarea difícil, especialmente cuando no hay noticias en los diarios que hayan hablado de él. De Néstor lo que se conoció y se repitió y se sigue poniendo todavía, son esas imágenes donde recibe a Menem y dice, junto a Cristina, que era senadora o diputada en ese momento, acá tenemos al mejor presidente de la historia argentina. Después lo va a repetir para sí mismo, pero bueno, la realidad es que
fue menemista, fue dualdista, fue todo, hasta que llegó a hacer lo que él realmente quería hacer. Paradójicamente, el que fue el encargado de dar a conocer a este gobernador desconocido fue Alberto Fernández, porque Néstor Kirchner no daba notas en radio ni en televisión. Creo que hay alguna por ahí en gráfica, donde hubo que presentar las preguntas que se le iban a hacer para que accediera. No hablaba Néstor Kirchner, solamente aparecía saludando a la gente. El que hablaba era su jefe de campaña, el actual presidente, Alberto Fernández. Tan desconcertado estaba el electorado en aquel entonces, o estábamos, que con un 22% de votos, Néstor Kirchner inició una carrera que solo terminó su inesperada muerte. La por entonces senadora, diputada primero provincial y senadora nacional, Cristina Fernández, ya estaba instalada en la ciudad de Buenos Aires cuando Néstor llegó al poder. Vivía en la calle Montevideo, donde ustedes la ven ahora, donde una vecina molesta le cuelga carteles desde el piso de arriba. No se recuerdan grandes intervenciones en el Congreso de la que sería la primera dama, salvo por su oratoria pesada y habla, pero proyectos realmente como que era alguien más. Y en todo caso sí podría decir que se hablaban otras cosas de ella que no tienen nada que ver con la política, así que no las voy a traer acá ahora. Qué ironía realmente la del destino, ¿no? El plan no era Cristina eterna, como alguna vez dijo Diana Conti. El plan era Néstor eterno, porque eran dos periodos él, 2 periodos Cristina. Y así, en un interminable mandato de los cuales estamos acostumbrados a ver en las provincias peronistas, que son feudos y no tienen gobiernos democráticos realmente. Cristina, presidente, pero bajo la mirada de Néstor, era el proyecto. Yo creo que el que tenía un plan era él, no ella. Por eso cuando fue el episodio de la 125, del voto negativo de Cobos, Néstor se enfureció, y lo digo porque conozco a una fuente que estuvo presente, y cuentan que Cristina hasta quiso renunciar. Y esta persona que fue testigo tuvo que llamar a Ignacio Lula da Silva para convencerla de que tenía que mantenerse en el poder, porque fue una derrota que ella tomó realmente como algo que la superaba, que no podía pasar. La exitosa abogada, ya sin Néstor, aprendió a manejar el relato y a ganar votos y también a seguir ganando plata. No en vano estuvo tantos años viendo, mejor dicho, como el intendente de Río Gallegos y luego gobernador de Santa Cruz manejaba los hilos de la política hasta llegar a presidente. Pero se equivocó. 2 mandatos consecutivos y llegó, 2 mandatos consecutivos de Cristina, ¿no? Y llegó la derrota, porque la corrupción enojó a propios y ajenos, tan enojados como están hoy. Porque se vio la Rosadita y se vieron a los Baez, los López, el bancario, el jardinero y el secretario, todos contando y pesando bolsos de dinero ajeno, o en todo caso, nuestros. Llegó el 2019 y la revancha para volver había que ir todos juntos. Era la única manera de ganar, y esa tarea bien la conocía quien fue elegido para ser su candidato, el candidato de Cristina. Y terminó el kirchnerismo en ese momento, porque empezó el cristinismo. ¿Vieron que ya no dice él? Bueno, porque ahora es ella la protagonista de la historia. Hoy el peronismo, lo que queda de él, ve cómo se parte en 1000 pedazos el gobierno que tiene en sus propias filas al enemigo, al que socava, maltrata, debilita, entorpece, obstaculiza lo poco que tiene de iniciativa el titular del Ejecutivo. El Instituto Patria es el ministerio de los ministerios, es el lugar oscuro y sombrío de donde parten las órdenes para todo el mundo. Esa creación de la que hablábamos, de Néstor Kirchner, que ideó para lograr continuidad de un proyecto propio, se va a volver, o se volvió ya, un monstruo que no obedece ya a nadie. Ni a Máximo ni a Cristina. La Cámpora tiene vida propia. Se volvió ambiciosa como su creador, y hoy es la verdadera oposición
al que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, deberían temer. Y además tienen como aliados, o rehenes en todo caso, a todos los planeros, piqueteros y organizaciones o movimientos sociales que arrastran multitudes sedientas de quién sabe qué justicia social prometida. Fueron y son lo peor de la política. La ambición, la búsqueda del poder por el poder mismo, son la fosa donde quedarán enterrados lo que alguna vez fue un proyecto de país en crecimiento. Una Argentina despedazada por gobiernos inescrupulosos y políticos que no ven ni escuchan a la sociedad, que empobrecen en todos los sentidos en que puede usarse la palabra empobrecer. Pobres en educación, pobres en salud, pobres en trabajo y lo que es peor, pobres en dignidad y en valores. Se amaron, se odiaron y se volvieron a unir, cada uno con sus propósitos. Y nosotros, como simples observadores de esta realidad que nos asfixia cada día, pensando en nuestra Argentina, quizás podemos escondernos en esos versos de Jorge Luis Borges, cuando escribió: y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos tejen su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la que no menos vana sombra final se perderá, ligera, porque no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Bueno, seguimos acá en Sin Saco y Sin Corbata, 13 de marzo, para nosotros son las 10:47, ustedes verán el programa en un ratito nada más. No sé si está por ahí escuchándonos el doctor Jorge Haddad, no lo veo. Sí, acá estoy. ¡Ay! Yo te veía, Jorgito, ¿cómo estás? Bueno, Bien. no sé si tenés tu columna primero y tu entrevistada después. Sí, tengo mi columna y espero, ya le di la conexión a Guillermo porque ya tenía otra, a las 11 la entrevistada. Y Muy me bien. quedan estos minutos para hacer mención a otras cosas, ¿no? Así Sí. completo. Te escuchamos. Bueno, el primero de los temas es el siguiente. ¿Recuerdan ustedes todo lo que se manoseó y mal se reglamentó el monotributo durante el año pasado, con cambios y contracambios y intimaciones por pagos de monto que nos correspondían y después, bueno, dentro de ese régimen, lo que trataron de hacer es un régimen de transición entre lo que es el monotributista normal, que se está excediendo por cualquier clase de motivo de lo que es su propia categoría de monotributos. Entonces pasa a ser responsable inscripto. El pase es muy violento. Entonces lo que se trató fue de hacerlo en forma intermedia, en cuanto a los montos, en cuanto a las características y todo el resto. Pero, como todos sabemos, cuando se hace una norma, después se viene reglamentando, o viene la reglamentación. Y la reglamentación se está aplicando, se pergreñó, se armó, se estructuró, y bueno, estamos en una situación bastante compleja. Aquellos que pudieron saltar el puente y quedaron excluidos del régimen simplificado. ¿Por qué? Porque excedieron los parámetros, cualquiera, y los que fueron expulsados por causales que autoriza la ley. Y la AFIP volvió a hacerlo de oficio, cosa que estaba suspendida hasta hace pocos meses.
atrás. ¿Y qué ocurre de ahí en más? ¿Qué es lo que pasa? Porque no pasa automáticamente a responsable inscrito en el IVA, categoría A, llamémosle factura A, o B. No, tiene que cumplir una serie de requisitos que le exige la AFIP, que no está en la ley, pero que le exige la AFIP, y que tampoco se computó ni se pensó para facilitar este puente fiscal para el contribuyente que está en esta situación, que era monotributista y pasó a dejar de ser monotributista. ¿Cuál es el problema? Que le dan factura M. Cuando le dan factura M, es más o menos un muerto civil, porque no los quiere nadie con factura M. Fíjense ustedes que aquel que tiene factura M, le van a retener íntegramente el IVA, incluido en la operación, más el 6% de impuesto a las ganancias. O sea que le retienen un 27% del monto que está facturando con factura M. Y el que tiene una factura sujeta a retención, IVA sujeta a retención, le retienen el 50% del impuesto más el 3% del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque la AFIP, para darle plenamente la vigencia de la factura A, como cualquier responsable inscrito, le exige una serie de requisitos que muchos no están en condiciones, por algo eran monotributistas. No están en condiciones de presentar o no llegan a presentar. Por ejemplo, lo que le exigen es la presentación de declaraciones juradas de impuestos a los bienes personales de los 2 últimos años anteriores. Bueno, no todos tenían bienes personales, no todos pagaban bienes personales. De haberse declarado bienes gravados que hayan superado el mínimo no imponible que rigió cada año. O sea, ser contribuyente de bienes personales. Después tienen que demostrar la solvencia. Todos estos datos los tiene la AFIP. ¿Para qué se los están exigiendo a él? Para reiterar innecesariamente la presentación de documentación, para iniciar un expediente por cada uno internamente para que quede y justifique el trabajo interno. Si esto lo tiene en automático la AFIP, no me diga que las declaraciones de bienes personales la tiene que buscar al contribuyente, si la tiene incluida en la base de datos. ¿Para qué hacen este manoseo, porque realmente es un manoseo, al contribuyente que quedó excluido? Encima que quedó excluido en un plan de transición para facilitarle otra vez los legisladores están en una campana y el contribuyente está por el piso. Si son sociedades, el 33% de los integrantes tendrán que cumplir con los requisitos de personas humanas. Esto irrita, molesta y podría haber sido tranquilamente evitado. Es burocracia que innecesariamente se exige y se castiga con una retención que espanta a cualquiera. Espanta a cualquiera. El segundo tema que quiero tratar es la prórroga que ha hecho la AFIP por la resolución 5165 de las deducciones personales del impuesto a las ganancias, que vencían el 13 de abril, vencían ahora, se ha publicado se extiende hasta el 13 de abril las obligaciones que vencían el 31 de marzo. Son aquellos que están contribuyentes que están en calidad de empleados en relación de dependencia. Y lo hacen en el sistema de registro y actualización de deducciones del impuesto a las ganancias, CIRADIG, con la presentación del famoso formulario F572. Ahí es donde tienen que cargar deducción por deducción. Ahora, vuelvo a lo mismo anterior. ¿Qué es lo que tiene que cargar? Cargas de familia, eso ya lo tienen. Simplemente conectando la AFIP
migración, la base de datos de personas jurídicas, personas humanas, perdón, que están en línea con la AFIP, tiene en forma automática el hijo, la hija, el cónyuge, el conviviente o quien sea. La remuneración del personal de casas particulares, para poder deducirlo yo lo tengo que denunciar. Por consiguiente la AFIP lo tiene. Me lo está exigiendo que lo presente de nuevo. El alquiler registrado en la AFIP, pero yo lo tengo que volver a declarar hasta el 40%, no sé por qué es hasta el 40% y no el total. No entiendo ni entendí nunca por qué me limitan a mí la cantidad, el porcentaje que yo tengo que deducir del alquiler de mi casa. ¿Por qué el 40% solamente? Bueno, pero de lo que yo registré en la AFIP, o sea, la AFIP lo tiene, me lo puede facilitar, me lo puede poner en pantalla, me puede facilitar algo alguna vez. Son cuestiones problemáticas. Las cuotas médico-asistenciales complementarias de la obra social, lo declara el contribuyente. Eso está visto y lo tienen en la obra social. Las donaciones y las primas de seguro de sepelio, etc. Yo lo que quiero plantear acá es básicamente por qué el formulario 572 sigue existiendo. Puede seguir existiendo para regímenes especiales, para situaciones extremas, para situaciones que no están contempladas, llamémosle en aquello normal, pero señor, señora AFIP, usted tiene la gran mayoría de las cosas que pide. ¿Para qué las pide? ¿Por qué las pide? Para obligar a duplicar o triplicar la información. Si estamos en un momento donde el mundo se está digitalizando y tenemos que aprovecharlo a favor para facilitarle al contribuyente la tarea, no para otra cosa. Jorge, sí. Una pregunta. ¿La AFIP tiene capacidad informática suficiente como para poder procesar la infinidad de datos que vos estás describiendo que nos pide todos los días? Bueno, en Sin Saco Fiscal tuvimos una entrevista con el doctor Castañola, que fue el director de la DGI en varias oportunidades, es un especialista en el tema, y él nos dijo que tenían capacidad, pero que podría haberse aumentado considerablemente la capacidad cuando obtuvieron, creo que del Banco Mundial, un crédito especial para eso, que por supuesto nunca llegó para eso, fue derivado para otra cosa. Entiendo por la forma como se cuelga la AFIP, la página de la AFIP, y como muchas veces está directamente imposible de activar, hoy no tiene la total capacidad para atender a los contribuyentes, los contadores y las operaciones que se registran continuamente. Quizás habría que poner algo más dentro de el sistema. Eso está previsto con asesoramiento del Fondo Monetario Internacional en el plan estratégico que está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tienen que presentar la AFIP un plan del 21 al 25, un plan estratégico, qué es lo que tienen que hacer y cómo se tiene que hacer. Lo que pasa también es que cada vez pide más información la AFIP. Hubo un momento que se bajaron los regímenes de información porque se duplicaba esa información. Mismo hay veces que la información está triplicada porque vienen por 3 lugares distintos y es la misma, es el mismo dato, que eso es una cuestión de limpiar detenidamente cuáles son los regímenes de información y los accesos que tiene. Entonces, vos ponés un número de quit y te tiene que salir la historia económica tuya, mía o de quien sea, ¿me entendés? Pero no tener problemas con, por ejemplo, un detalle que vos vas a decir no puede ser. Hasta hace poco tiempo, los que tenían las ejecuciones fiscales, los abogados que hacen las ejecuciones fiscales, la gente fiscal,
no tenía acceso a los bienes del contribuyente, porque era otro programa, porque era otro sistema. Entonces tenía que pedir qué es lo que tenía, esperar qué es lo que había, y para eso te hacía una inhibición general más simple. En vez de embargarte un inmueble que ellos sabían que tenían y que tiene los datos completos de cuándo lo compraste y todo el resto, y no pararte la empresa embargándote todas las cuentas corrientes. ¿Me entendés? Podrían tranquilamente hacerlo eso. No tenían acceso. Cuando uno va y pide una sustitución y te digo, te doy a embargo este inmueble, que podés hacerlo en una ejecución fiscal, te doy a embargo este inmueble, pero liberame los cheques. No puedo funcionar si me embargás todas las cuentas corrientes. Bueno, la explicación es, mira, yo tengo que embargar la cuenta corriente porque yo no sé lo que tenés. Y para que me den la respuesta demoraba no sé cuánto. La FIP y la DGI, no la aduana tanto, pero la FIP y la DGI en sí, yo siempre dije que es un submarino. Son compartimientos estancos que no tienen comunicación independiente. Por si se hunde, entra agua en un lado, se cierra ese lugar y sigue funcionando. Son compartimientos estancos que no tienen comunicación interna. Y deberían tenerla, al menos internamente para aquellos funcionarios que la necesiten, no para cualquiera. Por eso tenés niveles de acceso interno. Y, por supuesto, el otro tema es que queda grabado dentro del sistema quién tuvo acceso. ¿Y para qué tuvo acceso? Claro, ¿me entendés? Para que no entre cualquiera. Te da claro porque es una suerte de seguridad eso. Pero sí, que estén pidiéndole cosas que ellos tienen a un monotributista que venía de una situación light, llamale, con la FIP, a tener que enfrentarse de golpe con esto, ¿qué tipo de transición hicieron? No hicieron ninguna transición, al contrario, lo perjudican, porque si te dan factura M te están matando, te sacan capital de giro directamente, que es lo que vos necesitas en forma indispensable acá. Así que es todo un tema. Yo no sé si está ya lista la conexión con la invitada de hoy, pero es por el último tema que quería tratar. Por ejemplo, en el acuerdo con el fondo se hace una hoja de ruta sobre el IVA y se hace hincapié en aquellos casos en los cuales se detecta que hay una cantidad enorme de facturas apócrifas. En la medida en que tengamos, acá es el huevo o la gallina, ¿no? Vos tenés instalado el riesgo. Si vos aceptás ese riesgo es porque te conviene y asumís el riesgo, sí, que señor. Es el 21%, por ejemplo. Si vos tuvieras un 10%, te estoy dando casos que hemos planteado desde hace muchísimas décadas, te diría. Bajar el nivel de riesgo. ¿Por 10% vos te justificás una causa penal? Ni no loco. Te la justificás. Ni loco. Por el 21 más el 35, y bueno, lo pienso. Veo qué hago. Pero si vos bajás el 10%, podés aumentar la torta, que es lo que no está previsto en el acuerdo con el Fondo Internacional, aunque lo digan. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es no crear nuevos impuestos, sino ampliar lo ya existente. Y lo ya existente es en el zoológico, volvemos a lo mismo. No van afuera del zoológico para aumentar la torta, sino que se quedan dentro del zoológico cambiándote algunas pautas indirectas, con lo cual vos pagás más, como va a ser lo que comentemos en Ciudad de Buenos Aires con el impuesto inmobiliario. Jorge, mientras esperamos a tu invitada, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el límite de todo esto? Porque vos podés presionar, podés exigir a la gente que pague, todo, pero en un momento la gente te dice, mira, flaco, no te puedo pagar más. O sea, en tu historia tributaria, que vos conocés mucho de historia tributaria internacional y argentina, ¿cuál es el límite en donde se podría llegar a decir se quiebra esa relación entre Estado y contribuyente y se va todo al diablo porque no es imposible de poder pagar? ¿Hasta cuándo se puede estirar esa soga? Mira, la soga se estira hasta
hasta que la gente prioriza otras cosas, cambia su valoración en la priorización de obligaciones o la sensación de riesgo. Y estamos muy cerca de ese límite, te digo. Por las consultas que nosotros tenemos, más de uno me dice, mire, si quiere que me vengan, pero yo no voy a pagar esto. Yo no estoy dispuesto a pagar esto. Bueno, usted sabe, el riesgo es que le inicien una acción penal por el monto, que usted entre dentro de los sistemas que tiene la AFIP para entorpecerle esa otra acción, hago otra sociedad y se acabó. La realidad es esa. Cuando se agota la paciencia de la gente, empiezan a crear elementos y situaciones para que, primero, para evitarlo y segundo, directamente para no pagarlo. Y cuando vos ves que el 40% de la actividad económica del país es en negro, vos que estás pagando, formás parte del 60%, te irrita, te da mucha bronca. Y empezás a trabajar en negro también. Pero te van a caer a vos, no le van a caer al del 40%, porque a vos te tienen registrado, al otro no lo tienen ni registrado. Y es mentira que no lo tienen ni registrado. Sabe dónde está, lo pueden ubicar, lo pueden hacer, pueden inspeccionar. Hay formas muy simples para poder acceder a ese 40% en una forma, de un modo no violento. O sea, en un momento dado, acordate el periodo de Cavallo con Tachi Cosio y el periodo anterior con Tachi Cosio en el gobierno militar. ¿Qué es lo que hicieron? Sacaron gente a la calle a controlar la facturación y a hacer clausuras. Y todo el mundo empezó a complicar. Hicieron los sorteos del IVA. ¿Te acordás? Sí, ¿Te acordás los sorteos del IVA? Con lo cual vos con la factura estabas denunciando al panadero, que esa factura ni la computaba, ¿me entendés? Al carnicero, al supermercado, a quien te haya dado esa factura, porque tenías que reunirlo, la seleccionaban y después iban y los inspeccionaban. Y inspeccionabas a tu propio carnicero o a tu propio panadero sin darte cuenta. La salida a la calle fue tortuosa. Primero porque no querían salir los inspectores. Entonces, los de acá lo mandaban al Chaco, los de Corrientes lo mandaban a Capital para que no sean de la zona. La cantidad de inspectores que terminaron en hospitales fue enorme y no lo dijeron. Fue enorme y no lo dijeron. La cantidad de problemas que se le hicieron a estos, llamémosle, inspectores que iban a poner la cara por la FIP. ¿Por qué? Porque tenías no habías emitido la factura. Es un problema grave, pero tenés métodos para ir incorporando poco a poco a la gente. Parece que la conexión con la invitada está demorada. Si querés, te hago el pase a vos para no seguir hablando yo. Vamos a esperar, Jorge, en cuanto la tengamos, porque está Guillermo intentando conectarla con nosotros, pero mientras tanto podemos avanzar con el programa para no hacerlo muy para no hacerlo yo. Dale. Bueno, lo dejamos a Fernando entonces con su columna. ¿Te parece bien, Fer? Sí, yo estoy dispuesto, no hay ningún problema. Bueno, mira, Clara, antes de empezar un comentario sobre energía en cualquier parte del mundo hoy en el día, lamentablemente hay que contar un poquitito qué es lo que está pasando a nivel internacional. Lamentablemente se está acrecentando la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y eso está generando muchísimos problemas. La verdad que es muy triste ver cómo el mundo se está empezando a acostumbrar a esta situación. O sea, esta semana se celebró en Estados Unidos uno de los eventos más importantes del mundo, en que se juntan todas las empresas petroleras del mundo, que se llama el CERAWeek. Y a mí la sensación, después de leer las reuniones bilaterales que hubo entre todas las personas, las declaraciones,
es como que, bueno, nos estamos acostumbrando a un escenario en donde, lamentablemente, y sobre todo para la República Argentina, nos tenemos que acostumbrar primero a precios muy altos del petróleo y a precios muy altos del gas natural, por un lado. Y en segundo término, nos tenemos que empezar a acostumbrar a desdecirnos de algunas cosas. Por ejemplo, Clara, ¿vos te acordás el año pasado que se estaba hablando de la descarbonización de la matriz energética mundial, que todos íbamos a ser verdes y que íbamos a correr por esos parques hermosos llenos de verde, sin humo, sin nada? Bueno, yo te cuento, el precio del carbón aumentó cerca de un 40% y el consumo de carbón está aumentando desde que empezó esta crisis cerca de un 30%. ¿Por qué? Porque países como China, algunos países que componen Europa y Estados Unidos se ven obligados a reemplazar el petróleo y el gas natural por el alto precio que tienen. Entonces, nuevamente, el carbón está empezando a ser un protagonista de la matriz energética mundial. Entonces, eso te cambia toda la ecuación energética en el mundo. Te cambia de tal manera de que un país como Estados Unidos inició conversaciones nuevamente con Venezuela, con el señor Nicolás Maduro. Circulaba por WhatsApp un meme que decía que se lo veía Joe Biden con el teléfono hablándole a Maduro y diciendo: hola Nicolás, ¿qué onda tanto tiempo? Para que vos te des una idea de la dimensión de lo que es el problema energético a nivel mundial. Y a nivel nacional, eso baja. Está trayendo dos consecuencias que son en cuestión de plata, que es lo que no tiene la República Argentina y lo que estábamos comentando desde el principio del programa y que recién muy bien explicó Jorge. Primer tema, Bolivia endureció su posición. ¿Qué quiere decir esto? Que Bolivia ahora, para negociar con Argentina, como Bolivia sabe que Argentina va a tener que gastar mucho más dinero para poder importar gas natural por barco, el famoso LNG, cuyos precios, gracias a Dios, esta semana se mantuvieron pero no bajaron, o sea, estamos en un escenario de precios altos, endureció su posición. ¿Y sabés cuál es la sensación que tengo? Que no están mandando gente que sabe a negociar un contrato. O, reitero, como yo dije al principio del programa, no saben, no quieren o no pueden negociar un contrato de 10 millones de metros cúbicos día con Bolivia. No lo pueden negociar. Acá, con el tema Bolivia hay dos opciones. Opción número uno, le decís a Bolivia: te llevo el contrato a un tribunal internacional y vos me pagás lo que corresponde y se acabó el problema. O la otra, negociar de una manera inteligente para las dos partes. Bueno, ninguna de las dos cosas está sucediendo. En la asunción del presidente Boric chileno, las agencias nacionales de informaciones, tales como TELAM, dijeron que Alberto Fernández estuvo reunido con su par boliviano, Lucho Arce, pero no han decidido nada todavía. Y el invierno lo tenemos mañana. Eso por un lado. Por el otro lado, de raje, porque esa es la expresión, el ministro de Economía Guzmán fue a Estados Unidos en el ámbito del CERAWIC y se reunió con autoridades estadounidenses pidiéndole algún precio especial para el gas natural que importa la Argentina. A ver, vamos a hablar de escalas. La escala de lo que importa Argentina comparado con lo que importa Europa y con lo que está dispuesto a pagar Europa son enormes, hay una diferencia enorme. Y causó, te diría, hasta gracia, hasta pena, el pedido del ministro. Y realmente el CERAWIC era una oportunidad bastante especial que tenía la República Argentina como para poder sentar una posición y como para poder hacer pesar de alguna manera
la capacidad que tiene de producir gas natural. Y a mi humilde criterio no se aprovechó, no se aprovechó. Se habló de política, se habló de un montón de cosas, y la sensación que le quedó a la gente de las compañías, que son los que en definitiva es la gente que importa y es la gente que pone la plata, le quedó que como que Argentina este año va a tener un problema energético, el año que viene vamos a ver cómo pinta el invierno, cómo pinta el verano, pero no se trajo nada, no hubo, como en otros años, anuncios de inversiones importantes, anuncios de proyectos. Para que vos te des una idea, la única compañía que anunció un proyecto importante esta semana fue una compañía argentina. En Argentina estamos hablando de Transportadora Gas del Sur, que sigue ampliando su capacidad de tratamiento. Pero es un tema doméstico. TGS es una compañía que siempre está, las dos transportistas, TGN y TGS, son dos compañías que siempre están tratando de adaptarse a cómo van los mercados, pero no hubo otro anuncio, viste, que vos decís, bueno, chao, vemos algo importante. Y bueno, y durante toda la semana, si vos analizás todas las noticias y todas las cosas que pasaron, la industria estuvo pendiente de dos temas. Primero, que era lo que pasaba con el Fondo Monetario Internacional, que nosotros ya pusimos, creo que en las columnas estuvieron ya de alguna manera mensurado la importancia o no de tener un convenio firmado con el fondo. El tema es el siguiente: es importante a la hora de que los accionistas, sobre todo de las compañías extranjeras y de las compañías argentinas, tienen que elegir dónde van a poner su platita para producir petróleo y para producir gas. Y la realidad es que en el actual sistema en el cual estamos, la posibilidad de producir gas natural está saturada. ¿Por qué? Porque vos producís X cantidad de gas natural, esa X cantidad de gas natural tiene que pasar por un caño y tiene que llegar al punto de consumo. Bueno, ya está, eso está saturado. Entonces, vos no vas a producir más gas natural si no tenés a quién vendérselo o no tenés cómo hacerlo llegar al punto del consumo. En el caso del petróleo, quizás la historia puede cambiar. Desde el Ministerio de Economía, esta es una noticia muy importante a mi criterio, esta semana el ministro Guzmán anunció que de alguna manera estaban reviendo la estructura tributaria de las compañías para poder exportar y para poder importar. Hasta el momento dijeron eso, no dijeron otra cosa. Pero esto se tendría que haber anunciado 2 semanas antes del CERAWeek, y hacer un anuncio oficial en una conferencia de prensa, en una reunión con cafecito y medialunas en Estados Unidos, para poder contarle a los que realmente tienen la plata qué era lo que iban a hacer. Es como que siempre esta gente va detrás de los acontecimientos, tarde y mal. Los números no cierran. Todos los diarios, tanto nacionales como provinciales, esta semana se hicieron eco de lo que ya era un secreto a voces y que todo el mundo estaba diciendo, que la balanza comercial durante el año 2022 va a estar muy impactada y en rojo, lamentablemente, por los precios de la importación de gas natural. Algunos diarios hasta se animaron a decir algo que nosotros habíamos dicho el domingo pasado, que quizás habría que ya empezar a pensar un esquema de cortes programados. No se asusten. Cuando hablamos de cortes programados, estamos hablando de cortes programados en principio para la industria. Es decir, por ejemplo, si una planta tiene que hacer una parada por mantenimiento en octubre o la tiene que hacer en marzo, bueno, negociar con los accionistas de esa planta y que lo hagan en el invierno.
¿ok? Entonces ahí hay formas de que vos puedas, como se dice en la industria, modular la demanda. Pero para eso tenés que prepararte. Si en este momento no hay nadie que esté hablando de hablar con las empresas, no hay nadie que esté diciendo, mira, vamos a acomodar las cosas para que nos alcance, y bueno, estamos ante un problema bastante importante. De todas maneras, todavía el problema tiene una posible solución. Tiene una posible solución. Siempre. Sí, vos viste que los problemas siempre tienen soluciones. Pero yo insisto, todavía no veo por parte del gobierno argentino, salvo un pedido bastante ingenuo, si querés llamarlo de alguna manera, a Estados Unidos de que le haga precio por el gas natural y algún anuncio esporádico para mejorar de alguna manera la situación del petróleo. ¿Por qué? Porque vos con el petróleo podés exportar y podés traer divisas, ¿entendés? Porque tenés lugares por donde exportarlo. Tema aumentos, todavía no está bien claro cuál va a ser la estructura de los aumentos ni del gas ni de la electricidad, sobre todo en AMBA. O sea, el resto de las provincias argentinas, el tema de electricidad, ya los precios, estás hablando de precios totalmente distintos a los precios que se hablan en el AMBA. En el AMBA, la verdad es que hoy, yo insisto, y lo dije en una entrevista que me hizo el día lunes Radio Provincia de Buenos Aires, vos ya no tenés que hablar de cuánto vas a aumentar, sino cómo vas a manejar tu mercado eléctrico y tu mercado del gas. Es cuando yo ahí digo, y que en Twitter hizo mucho ruido esa declaración, se tienen que juntar todos los dueños de la cadena de valor, los productores, los transportistas, los distribuidores. A ver, miren, chicos, por un ratito nos olvidamos de la ley. Nos olvidamos que hay una ley de electricidad, nos olvidamos que hay una ley de gas, nos olvidamos que hay una ley de combustibles. ¿Cómo salimos de este despelote? Porque estamos en el medio de un despelote, ¿me entendés? Y encima, con un marco de una inflación cercana al 50 o 60%, es muy difícil hacer política tarifaria. Pero por el lado del gobierno no hay voluntad. No, es cierto. Es complicado el panorama porque nosotros estamos ante un problema mundial, global, y estamos vendiendo espejitos de colores. Fernando, te propongo seguir después si te quedó algún tema pendiente, porque tenemos a la doctora Teresa Gómez ya en línea conectada con nosotros para charlar con Jorge Haddad. Yo terminé mi columna, pero me voy a quedar escuchando a la doctora porque me interesa mucho lo que tiene para decir. Fantástico. Doctora Gómez, ¿nos está escuchando usted? Yo los estoy escuchando. ¿Ustedes? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, buen domingo. Gracias por estar Aunque conectado después de los cortes programados ya yo diría que ya es como para pensarlo. Nosotros solemos arruinarle el domingo a las personas que nos escuchan, pero bueno, es cuestión de ver la realidad más crudamente, y seguramente es otra mala noticia la que vamos a escuchar de su parte. Lo dejamos con el doctor Haddad. Hola Teresa, es un gusto tener en el programa nuestro a una de las referentes en materia tributaria, Teresa Gómez, la doctora Teresa Gómez, que la invité por un tema puntual. Primero te agradezco la presencia de nuevo. El tema puntual es que se va a modificar el cálculo del impuesto inmobiliario, ABL, llamale, en la ciudad de Buenos Aires. Y vos en el año 2012 ya lo criticaste. Entonces, ¿qué mejor que recurrir a vos cuando la AFIP cambia un criterio? Si quieres hacer un raconto, vos ya lo escribiste, lo mandaste por LinkedIn, lo hiciste completo, así que si querés te cedo la palabra y después te empiezo a hacer algunas preguntas para Doña Rosa, o como dice mi tía Clotilde o Clota, que no entiende nada. ¿Por qué va a tener que pagar más cuando antes le venía en el papel lo que tenía que pagar y el valor de la propiedad?
y el valor de la propiedad. Te A ver, cedo, Teresa, por para favor, que lo estoy con puntualices. ustedes. Muchas gracias por invitarme. No, no es nada divertido lo que tengo para decir. En el año 2012, la importancia de tener arrugas es que viviste los hechos, ¿sí? Exacto. En el año 2012 era administrador de la Cava Carlos Walter, y el director de rentas era Demian Schneider. Hoy, Sí. a la fecha, Demian continúa como director de rentas. Exacto, sí. Entonces se planteó agregar una unidad que actualizara para hechos imponibles de la Cava la evaluación fiscal homogénea. ¿Ok? La evaluación fiscal es la que figura en el papel de Clota. ¿Ok? Claro. Pero hay una unidad por la que se multiplica ese valor a los fines de actualizar la tributación en Cava. Y fíjate que el legislador de Cava lo definió perfecto, porque dice, la evaluación fiscal de los inmuebles se utiliza exclusivamente para la aplicación de tope fijado para la procedencia de exenciones. Y esta unidad es un coeficiente para modificar con carácter general la magnitud del tributo, ¿sí? La magnitud del tributo. El tributo está calculado por la evaluación fiscal homogénea y yo te modifico ese valor con esta unidad. Ahora, perdóname que te interrumpa. La evaluación fiscal homogénea para doña Clota, ¿de dónde sale? De la escritura de compra del inmueble, del valor fiscal que me da. La evaluación fiscal. O sea, es la evaluación fiscal que vos tenés, a vos te figura evaluación BFH, evaluación fiscal homogénea. Esa es tu evaluación fiscal. Que está a un costadito de coeficiente 4, evaluación fiscal por coeficiente, te da el monto del tributo. Por eso te digo, ojo, lo que te está modificando es el tributo a pagar. No te está modificando la evaluación fiscal, ¿sí? Sino lo que vos tenés que pagar. En el año 2012, el legislador de la Cava incorpora esa unidad en el Código Fiscal. Muy bien. Año 2013, la FIP saca un dictamen donde dice, a los fines de bienes personales, vamos a tomar la evaluación fiscal homogénea por 4. ¿Sí? Sí. Todos les explicamos, no. Este 4 modifica el tributo de la Cava, no modifica un tributo nacional. La situación continuó hasta el año 2018, época de Leandro Cuccioli. Leandro Cuccioli saca un dictamen donde dice, no entendemos que haya que multiplicar por 4, sino que evaluación fiscal es evaluación fiscal homogénea a los fines de bienes personales. El día 7, creo, si mal no recuerdo, la señora administradora nacional estuvo en el Congreso y anunció, vamos a aumentar la evaluación fiscal de los inmuebles de la Cava multiplicándolo por 4. Cuando dijo multiplicándolo por 4, yo sabía de dónde venía. De la unidad de sustentabilidad contributiva. Exactamente. Yo dije, va a arrastrar otra vez la misma posición del 2013, sin darse cuenta que ese 4 modifica quantum de tributo, no modifica evaluación fiscal. Pero cuando tu objetivo es la recaudación, vas a multiplicar por 4, por 5, por 10, por lo que te convenga. O sea, no me modificaron la evaluación fiscal, sino que me agregaron un elemento que tenía la legislatura porteña para los fines del pago. Exacto. Y lo toman para tomar la evaluación fiscal a los fines de bienes personales. O sea, exactamente.
Distorsionaron lo que... Totalmente distorsionaron la evaluación fiscal. El viernes a última hora sale un dictamen El 1, sí. De AFIP, firmado por De Vía y Friedenberg, donde justifican el por qué por 4. Intentan justificarlo. Y yo te voy a pedir que me regales un minuto nada más. Dale. Analizando el dictamen, veo algunas cosas. Cuando quieren sostener jurídicamente con comillas, el por qué por 4, dicen, bueno, vamos a hacer lo mismo que con otras provincias. Por ejemplo, la provincia de Córdoba tiene un sistema muy parecido a Cava. Y yo te diría sí, pero con una pequeña diferencia. La unidad, el factor de convergencia, el índice que aplica Córdoba es 1. Toda cantidad multiplicada por 1 me da la misma cantidad. Lo segundo que me parece que hay que destacar, porque en esto nos va la concepción de Estado jurídico de derecho. Yo hubiera preferido que me contesten, es por 4, 2 puntos, sí porque sí. Si me hubieran dicho eso, no me hubiera puesto tan triste como estoy hoy. Los funcionarios, para justificar este tema, toman una jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania en cuanto a la seguridad jurídica. Esta definición jurisprudencial dice que el contribuyente debe esperar actos del Estado que no van a modificar sus hechos lícitos y que en función de que se deben esperar actos del Estado, siempre tiene que haber una confianza legítima. A lo cual yo te quiero agregar algo. Este Tribunal Constitucional alemán respeta la legislación alemana. Alemania es uno de los países que a los fines del régimen de información que quiere imponer AFIP en la 4838, dijo no, porque el asesor fiscal alemán nunca va a poder revelar dato alguno de su cliente. Entonces, tomo un poquito de esto y otro poquito del otro. Segundo, seguridad jurídica. Seguridad jurídica es que yo, el 15 de enero, pueda pagar bienes personales que cerró el 31 de diciembre y que no puedo pagar porque vos, que me hablas de confianza, no me provees la herramienta fundamental, la Biblia de la tributación, el aplicativo. Exacto. Seguridad jurídica es que yo, que hice mi contingencia, como nos pasa en los estudios contables, que nos piden la contingencia impositiva, que la cerrás el primer mes del año siguiente y le decís al empresario 100 pesos de ganancia, 50 de bienes, 30 de débitos, le das un paquete, esto es lo que a usted le va a pasar y que después ajustarás. Este año, el 15 de marzo, viene alguien y te dice, mire, lo que usted hizo la contingencia está mal, porque bienes personales hay que multiplicarlo por 4. Seguridad jurídica hubiera sido que el doctor Friedenberg recuerde su paso por la Facultad de Derecho, porque él es especialista en Derecho Tributario, igual que yo, con distinto origen. ¿Sí? Yo soy tal vez más mezclada, contadora y especialista, pero ambos cursamos lo mismo. Que para que hubiera seguridad jurídica, eso que firmaron tendría que decir qué rige para el primer ejercicio cerrado después del dictado, y no para el que ya cerró y que voy a liquidar, porque el que ya cerró, cerró con el dictamen 2018. Las contingencias están preparadas con el 2018. Teresa, perdóname que te interrumpa.
y para ir redondeando. Me parece bárbaro el dictamen del 13, porque son opiniones jurídicas que, bueno, podés respetar o no respetar, o con, qué sé yo, estar en la parte opuesta. Me parece bárbaro que la FIP cambie criterio. Por supuesto que siempre lo cambia a favor de la FIP. Muy raras veces lo cambia a favor del contribuyente. Criterios internos. Ahora vos me estás hablando de seguridad jurídica y yo te menciono el artículo 8 del decreto 618. Si esto la FIP quiere hacerlo valer para atrás, para adelante, para futuro, no para atrás, para futuro, tendría que sacar una resolución general interpretativa por artículo 8 del 618. Le digo a la gente, esto es el artículo, el decreto que unificó aduana, primero la DGI con el recursos de seguridad social y después se incorporó aduana, que nace la AFIP acá. Y la AFIP tiene facultades para interpretar la norma. Un dictamen para mí no vale, porque es una opinión de un colega mío y yo tengo la opinión distinta y la doy por escrito también en las 13 páginas, como hicieron ellos. Cito España, cito el estatuto del contribuyente que tiene Alemania y nosotros no tenemos, y esto rige para futuro, y si quiero lo puedo apelar. Y yo apelé 2 veces, 2 resoluciones generales por artículo 8, una tachicosio en esa época, y las gané las 2 veces, porque la interpretación que había hecho no era acorde con la ley. Esto para mí no vale, es una opinión que se sabe que van a impugnar, pero ¿sobre la base de qué? Yo lo puedo discutir esto en la justicia, y si quiero lo discuto en la justicia. Para mí la opinión de quien esté a cargo, conozco a los 2 que lo firmaron, por supuesto, pero es una opinión interna válida para el organismo, pero no, salvo que la publiquen en el boletín oficial, entonces sería válido para terceros. Si no, administradora, sacame una resolución por artículo 8, que yo tengo la facultad de oponerme y que el juez se termine de expedir interpretando una norma. No sé si opinas lo mismo. Opino exactamente igual que vos, más cuando son ellos 2 quienes hablan de confianza. Claro. ¿Qué confianza puede tener el contribuyente si el 15 de marzo le modifican el quantum de algo que cerró hace 2 meses y medio? Sí, el 31 de diciembre, exactamente. Le hubieran modificado esta opinión, que es tan válida, tan fundada, que habla de Alemania, aplícala para este ejercicio, para el que está corriendo hoy. Entonces el contribuyente sabe cuál es su carga tributaria. Conclusión, Teresa, a ver si coordinamos para cerrar esto y te agradezco nuevamente. El contribuyente de Capital Federal, a los fines del impuesto a los bienes personales, va a pagar 4 veces lo que pagó el año pasado por los bienes de capital. Exactamente. Eso es lo que doña La evaluación fiscal del contribuyente que liquidó bienes personales bajo el 2018, ahora, cuando liquide lo que cerró el 31 de diciembre de 2021, hoy se anoticia que es por 4. Que es por 4 lo que va a pagar sobre los bienes de capital. La evaluación subió 4 veces, pero para bienes personales. Sí, es decir, tomaron un hecho local y lo traspolaron a un impuesto nacional. Así Teresa, como siempre, es súper clara. Te agradezco mucho molestarte y estar con nosotros un domingo. Sabes que para mí es un placer. Les mando un beso. Gracias al señor que dijo lo de los cortes, que no sabe qué alegría me da. Que tengan un buen domingo. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias, doctora. Bueno, a prepararse 4 veces más. La verdad es que no son buenas noticias para nada, pero son la realidad que estamos viviendo. La verdad es que estoy viendo si me mudo ¿A qué provincia me aconsejas, Jorge? No sé, tengo que buscar ahora cómo evalúan cada provincia. Yo realmente lamento que se haya atrasado tanto y hayamos atrasado el programa,
por problemas técnicos, pero creo que esto era importante y fue el tema de la semana. Muchas gracias. Así es, mucha gracias. gente lo esquivó. Y Un buen beso, fin de Jorge. semana a todos. Gracias, nos vemos el domingo que viene. Y acá estamos con el hombre de la bolsa, Cristiana Tanzi, que nos va a traer buenas noticias, vos seguro, porque alguno tiene que dar buenas noticias en este programa. A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Clara, Jorge, Daniel, Fernando y Guillermo. Bueno, un Merval que terminó la semana con una ligera caída del 0,58%. Tuvo bastantes altibajos, también obviamente al ritmo de lo que se viene dando con la discusión en la Cámara de Diputados del tratamiento de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obviamente también con las noticias internacionales que vienen principalmente con la cotización de algunos commodities como los granos, el petróleo y las noticias que están vinculadas con la guerra en Ucrania. También fue una semana bastante especial para la bolsa porteña porque el viernes cerró el plazo con el cual las empresas que cierran balances el 31 de diciembre tienen la obligación de presentar sus estados contables. Y en Argentina, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, la gran mayoría de las empresas se toma ese plazo legal y presentan los balances en los últimos días, así que hubo también muchos movimientos que estuvieron vinculados a los resultados que informaron las empresas. En el lote de las mayores alzas se destacó Sociedad Comercial de Plata, que creció un 7,23%. Ahí hubo un anuncio importante también de una de sus controladas, que va a invertir $200 millones para construir una planta de procesamiento de papa congelada y puré de papa Mar del Plata. Comercial de Plata también anunció el pago de un dividendo en efectivo de 20 centavos, así que cerró la semana con una suba del 7,23%. BIMA, Bolsas y Mercados, fue la segunda en rendimiento, creció un 5,97%. También ahí anunció un dividendo bastante inédito para lo que es la Argentina. Hay que tomarse un tiempo para entenderlo porque va a pagar 10 acciones por cada una de tenencia, es decir, por cada acción que uno tenga de BIMA va a recibir 10, esto siempre y cuando lo apruebe la asamblea de accionistas, y después el Banco Valores creció el 4,08%. Entre las que tuvieron las mayores caídas está Cresud, un papel que está teniendo mucha volatilidad, sobre todo por la evolución de los precios de los granos, cayó un 8,28%, Pampa Energía un 7,52%, Transportadora de Gas del Norte retrocedió un 5,27%, ¿no? El índice Standard & Poor's general, que mide la evolución de todos los papeles, no solamente los líderes, cayó un 0,45%, mientras que el índice del mercado de capitales, que mide la evolución de todos los bonos locales, cayó en la semana un 0,47%, ligero retroceso también para el riesgo país, medido por el JP Morgan, 1.816 puntos, esto es que los bonos argentinos rinden en promedio 18 puntos porcentuales por encima del bono del Tesoro de los Estados Unidos. Y buena noticia también, están bajando los dólares financieros, el dólar MEP, que es el que se liquida en la plaza local, cerró la semana alrededor de 189 pesos, depende, centavos más, centavos menos, depende con qué bono yo haga la conversión, pero eso es una buena noticia que destacan los inversores. Está descendiendo ligeramente semana tras semana la brecha entre el blue y los dólares financieros con el dólar oficial. Hoy está alrededor del 75%, cuando recordemos supo estar arriba del 100%, ¿no? Así que seguramente la próxima semana una rueda donde vamos a ver mucha volatilidad. Hay expectativas también puestas en lo que pasa en la Cámara del Senado con respecto a la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo qué es lo que sigue ocurriendo a nivel internacional, que eso es un fuerte condicionante. También qué es lo que pasa con el dólar. El dólar en algunos países está perdiendo valor, sobre todo en Brasil, con lo cual eso también influye en cierta medida en el mercado local, ¿no? Hay algunas cortitas corporativas, bueno, mencionamos este anuncio de Comercial de Plata, y por otro lado, Transportadora de Gas del Sur
dijo que va a invertir 82 millones de dólares para ampliar una planta de tratamiento de gases en Vaca Muerta, y bueno, sobre todo para tratar de aprovechar precios internacionales interesantes que pueden llegar a tener algunos derivados del gas. Así que bueno, eso es todo por hoy, veremos qué pasará en la semana. Sí. Suponemos, Cristian, que una vez que se apruebe el acuerdo en el Senado también, todos para arriba. Suponemos que la confianza volverá de golpe, ¿o no? Sí, yo creo que sí, sobre todo eso trae un poco más de previsibilidad en los flujos de fondos, y bueno, podría darle un poco más de atractivo a los bonos argentinos, que realmente están muy golpeados, están cotizando por el piso, porque bueno, hay muchos que prevén que bueno, Argentina podría llegar a tener dificultades en pagarlos, ¿no? Por lo pronto, lo interesante es que no hay vencimientos muy importantes, por lo menos por el lado de la renta fija. Y también, bueno, bien positivo en el mercado algunas medidas que ha tomado el Banco Central y alguna otra que podría llegar a tomar como para flexibilizar también la negociación de dólares financieros en la bolsa. Hace unos días se eliminó un cupo importante y bueno, se está hablando en la bolsa de que podría también flexibilizar a través de alguna otra medida la negociación del tipo de cambio. Hay un paper bastante jugado para mi gusto que circuló en la City Financiera de una consultora importante que dice que a fin de año la brecha entre el tipo de cambio financiero y el blue y el oficial podría caer al 50%. Veremos si eso ocurre, pero bueno, yo creo que en parte esas expectativas tienen que ver con este acuerdo del Fondo Monetario, ¿no? Bueno, sigamos esperando y especulando de alguna manera con las cosas que nos pueden pasar. Gracias, Cristian. Gracias, buen fin de semana para todos. Gracias. Bueno, muy bien. Y nosotros ahora nos vamos volando a escuchar a Guillermo Cardil porque tenemos buenas noticias porque aumentaron los pasajes de cabotaje. ¿Es cierto? Mira, este mercado está lleno de sorpresas y, ¿qué te diría? Y de frustraciones. Sí, todo puede parecer lo que no es y en realidad termina siendo lo que uno no entiende que pasa. Porque cuando nosotros nos ponemos a mirar las estadísticas, hoy estaba mirando una de ellas, revisas números y te das cuenta que en el último año, digamos, recién comenzamos en 22, digamos, ¿no? Pero en los últimos 2 años que pasaron, voló mucha menos, pero mucha menos gente. Yo te diría que en una proporción de un 50%. Mucha menos gente que en 2019 contra enero. Entonces decís, ¿cómo es esto? ¿Tenemos que ajustar las tarifas? Seguro que la van a ajustar todos. ¿Por qué? Porque aumentó el petróleo. Entonces, como el JP1, que es el combustible que necesitan las compañías para volar, a vos te van a trasladar el aumento del combustible. Como tuvieron ajuste de salarios para el personal, a vos te van a trasladar el ajuste de salarios. Es una fórmula que nosotros, los viejitos, conocemos que existe desde siempre, desde que la inflación invadió el terreno de la República Argentina. ¿Qué va a ser siempre así? Porque hasta ahora no entendemos nuestra economía. Este país no entiende una economía sin inflación. Entonces, el día que ocurra lo contrario, seguramente vamos a poder volar más, con mejores tarifas, y ahora te voy a explicar por qué no tenemos tan buenas tarifas, y bajo un concepto de país natural, donde necesito volar a Córdoba, compro el ticket, lo puedo comprar desde mi casa o ir a las oficinas y comprarlo de la compañía y volar. Esto por ahora no termina de una manera articulada como en cualquier otra parte del mundo, donde vos llegás y necesitas volar entre San Francisco, qué sé yo, entre California y Ohio, entonces sacás el pasaje y de alguna forma llegás porque tenés una compañía que te nutre la ruta. Acá no, acá como está todo atado con alambre, vos mirá, ¿no? Vos mirá, cada 6 meses están reconfigurando las rutas. Entonces, claro, yo lo entiendo porque o es razonable en un país como este, porque se termina la temporada y sacas las máquinas que tenías puestas Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-Córdoba no, porque es más corriente, digamos. Buenos Aires, San Martín de los Andes, y la pones para usar Córdoba-Rosario.
Esto es lo que suele ocurrir en aerolíneas, no en las low cost ni lo que hacía Andes cuando funcionaba, porque Andes era chartera, entonces articulaba mejor sus rutas, pero desde lo turístico. Ahora, ¿qué pasó esta semana? ¿Por qué digo esto de las tarifas? Las rutas, la baja de pasajeros y lo que va a venir, y agregó cargas, y ya vas a ver por qué agregó cargas, porque en realidad cargas es lo más rentable de la compañía, no los pasajeros. Pero ahí, algunos se pueden enterar, otros no. Eso sí es más rentable. Entonces, lo que digo es, esta semana hubo una reunión en la ANAC, donde participaron funcionarios de Aerolíneas Argentinas, funcionarios del Ministerio de Trabajo, integrantes de las sociedades que forman las líneas aéreas, las low cost y no me acuerdo si alguien más por ahí que andaba dando vueltas, no los gremios, sí los empresarios, parte de las empresas estatales y privadas. ¿Qué pasó en esa reunión? Nada. Sí, nada. ¿Por qué traigo este tema? Porque el tiempo pasa y aparte de ponernos viejos, como decía la canción, se aproxima la fecha del 24 de junio, cuando supuestamente el decreto que condicionó las nuevas maneras de volar cumple los 180 días y a partir de allí debe ser aplicable. Yo no sé si eso se va a dar o no. Digo esto porque en esta reunión, donde no pasó nada, hubo un gesto, que fue, a partir de una decisión oficial, convocar, cosa que hasta ahora no ocurría, convocar a todos los integrantes más importantes o a todos los más afectados por este decreto a armar una mesa de, no te diré una mesa de enlace porque no es así, sino una mesa de negociación. Lo interesante es que esa mesa está integrada también por las low cost. ¿Por qué? Porque son las principales perjudicadas por el decreto que condiciona no solo las tarifas, sino quién va a ser el manejo interno del equipaje. Estoy hablando de Aerohandling, la empresa que depende de aerolíneas, que por ahora es monopólica, o digamos, sí, hasta ahí, monopólica en cuanto a todo el manejo del aeropuerto y fundamentalmente tanto a los pasajeros cuando están en tierra como sus equipajes. Entonces, como la idea es que Aeroparque pase a ser un dominio absolutamente pleno para aerolíneas, la participación de las low cost en estas cuestiones es interesante. ¿Cuál fue la más combativa? La low cost amarilla. ¿Quién es? Flybondi. Porque Fly dijo que ellos van a seguir sosteniendo el mismo concepto que es el de las tarifas suficientemente útiles para que todo el mundo pueda volar, porque la idea es que muchos puedan volar y menos se queden en tierra. Entonces, resaltar, me parece importante resaltar que un grupo de privados y estatales, fundamentalmente los estatales, que son los que quieren que las tarifas vuelvan a tener piso y techo, se reúnan en una supuesta mesa de negociación para que esto termine bien antes del 24 de junio, que cuando es la fecha 180, el día 180, que debería empezar a funcionar este decreto. Ahora, quiero abrir un paréntesis acá. También nos enteramos que Flybondi va a comenzar a hacer cargas, no per se, sino en una asociación con otra compañía que es especializada en cargas. Esto es interesante. ¿Por qué? En principio se van a manejar con los costos que den el cabotaje. ¿Por qué digo que es interesante? Primero por lo que les comenté antes. Lo más rentable, sea Aerolíneas, Flybondi, Lufthansa, LATAM o quien fuere, lo más rentable es la carga. Hasta ahora, ninguna low cost en la República Argentina, no hablo del mundo, en la República Argentina, se le ocurrió decir, muchachos, a partir de mañana van a tener cómo trasladar sus mercaderías de una manera mucho más barata que la conocida hasta ahora. Quiero acotar que cuando Marzans estuvo a cargo de Aerolíneas Argentinas, trató de implementar un servicio de cargas aéreas y nunca pudo funcionar. Nunca les dieron los valores. Trajeron de China un 737-300 que calculaban ellos que para esta República Argentina iba a funcionar. Nunca funcionó. El avión se fue, Marzans también se fue. Las cargas nunca funcionaron.
hasta un punto en que LATAM, previamente lo hizo antes, hasta un punto en que LATAM consiguió, y esto fue simpaticísimo, consiguió llevar desde Tucumán, arándanos a Estados Unidos. Para eso, vos mirá lo que es la diferencia de estructuras, ¿no? Para eso armó en Miami un hangar dedicado solamente al traslado de frutas entre Tucumán, limones, entre Tucumán y Miami. Pero esto fue en otro mundo, sí, en otro mundo, en otros tiempos. La idea de tener una empresa que haga cargas de bajo costo me parece interesante y hasta ahora absolutamente nuevo. Eso por un lado. ¿Qué más tengo? JetSmart, ya que estamos con los bajos costos, JetSmart va a incorporar en breve un sexto avión. Cuidado con esta compañía, porque es un fondo de inversión que tiene más líneas aéreas en el resto del mundo. El Yankee, ¿no? Digamos, el fondo es un fondo internacional, pero básicamente norteamericano, que opera otras compañías allá, también de bajo costo. Si esta gente, que por ahora permanece en bajo perfil respecto de lo que pasó con el decreto de tarifas, piso y techo fijado nuevamente, ahora piensa seguir con una inversión y un sexto avión, acá hay algo que no se termina de definir o que no se termina de ver a simple vista, que es si en realidad ese decreto fue para achatar el crecimiento de las low cost o si ese decreto no va a funcionar nunca y los muchachos ganaron marketing político. ¿Me explico? ¿A quién? Para ellos, porque solamente puede ser aplicable a su gente, que es la que ve que todo lo que hacen está bien. Y la verdad que no todo lo que hacen está bien, y esto del decreto no está bien porque achica muchísimo el mercado. Pero bueno, el hecho de tener una nueva inversión me parece interesante. Entonces, las dos low cost tienen novedades. Una porque trae una nueva máquina, que entre paréntesis es nueva. No viene usada de otra. No, la está nueva. Eso indica que ganancia va a haber porque, claro, Funciona el inversión y negocio. tecnología nueva. ¿Sí? Y lo que digo de Fly también. Ahora, ¿qué más me queda? Yo creo que solamente voy a hacer una recordación de una vieja historia que nos toca a todos, o por lo menos a nosotros, de cuando en el año 2000 Eduardo Egunequian decide licitar, presentarse a una licitación cuando el Estado llama a la, no privatización, pero sí a la concesión de Aeropuertos Argentina 2000. A partir de allí, la Corporación América, que funciona en un lugar que todos conocemos, empieza a crecer. El año pasado nos enteramos que había una convocatoria a abrir aeropuertos en Uruguay y la corporación se presentó. Ganó varias estaciones terminales del interior y esta semana también ocurrió que el aeropuerto de Carmelo va a ser el primero que tenga presentada la piedra fundamental porque Aeropuertos lo va a hacer a nuevo. Entonces, van a invertir una cantidad de dinero que son 45 millones de dólares para hacer un aeropuerto absolutamente nuevo. Me imagino cómo será. Porque si alguno vio el de Carrasco y si alguno vio el de Punta del Este y los diseños que tuvieron los dos, que son lindísimos, me imagino lo que va a ser el de Carmelo cuando traigan diseños más modernos que los que aplicaron en otras estaciones terminales de Uruguay. Yo creo que con esto estamos bien. Así es. Te voy a pedir que cortemos acá, Guillermo, porque tenemos que subir todavía el programa a YouTube. Y Bárbaro. yo quería, tengo un par de apuntes, un par de comentarios nada más, como para saber que estamos rodeados de locos y que cada vez hay más locos, porque vos traes buenas noticias de aeropuertos lindos, de Carmelo y aviones nuevos, pero la verdad es que tenemos a un tipo que se llama César Milani, que justificó la invasión de Rusia a Ucrania diciendo que Putin es el líder más importante de este siglo. Y Milani es el tipo más peligroso que vi cerca del gobierno de kirchnerista, o kirchnerista si te gusta más. Realmente es peligroso. También me gustaría comentarles que está muy mal la situación alrededor del presidente de la Nación, las peleas son absolutamente públicas, o sea, más que las peleas, las diferencias que hay entre uno y otros, y está pidiendo nada menos que Santoro
que todos los funcionarios, los ministros, se alineen con Alberto Fernández, porque la cosa no está para Santoro es un hombre de ¿no? Fernández, digamos, ¿no? Y sí, no sé, la verdad que francamente es amigo de todos, la verdad que acá somos todos amigos. Y Máximo, que ve cómo se debilita la cámpora, como veníamos comentando al comienzo del programa, y se está amparando ahora como presidente de PJ bonaerense, porque es el único lugar que le queda como refugio, a cambio no sabemos de qué, la verdad que no tenemos idea. Para terminar este programa a las 12 en punto, les quiero contar que el próximo martes se va a cumplir un mes de la muerte de Claudio Cherutini, el creador de este programa, nuestro amigo. Y bueno, y va a haber una misa recordatoria en la parroquia Nuestra Señora de Loreto, en Avenida Coronel Díaz 2281, a las 19 horas, para los que están en Capital. Y para los que no, lo recordaremos, no sé, de alguna manera en las redes o como cada uno quiera. Una iglesia que estaba recordar. muy cerca de la casa de Claudio, 2 cuadras de la Claudia, justo en la esquina de la plaza. Linda, Bueno, linda iglesia. Así que bueno, si pasó un mes, la verdad que parece imposible, a veces no Viste qué podemos caer rápido en la fue cuenta. voló. No podemos caer en la cuenta de que el gordito no está, pero nosotros estamos acá. Estamos acá en Sin Saco y Sin Corbata, su programa, para decirles que nos vamos a encontrar durante la semana en Sin Saco Energía los miércoles con Fernando Meiter, los jueves en Sin Saco Política con Pablo Olivera da Silva, y pásenlo bien, porque como decía Claudio, lo peor está por venir. Chau.